Las evidencias externas, mis hermanos, es la prueba de evidencia que se le hace a todos los libros, no la Biblia. Vuelvo a decir, estamos viendo la Biblia como un simple libro para ver si pasa las evidencias que debe de tener para hoy poder ser un libro de confiabilidad. Y esta prueba se enfoca en estudiar otros materiales históricos para ver dónde confirman o niegan los testimonios oculares. Óigame bien, ¿qué fuentes, aparte de los escritores de los evangelios, corroboraron la exactitud confiable y auténticamente? Óigame bien. Las fuentes extrabíblicas, mi hermano, de la antigüedad, yo le quiero decir que dan detalles tras detalles lo que fue la vida de Jesús, cómo Jesús anduvo, mis hermanos. Mire, este erudito del Nuevo Testamento, Craig Blomberg, dice que el 97 al 99% del Nuevo Testamento se puede reconstruir más allá de cualquier duda razonable. No es que yo creo que era así una vez, es que la Biblia desaparece ahora y del 97 al 99% podemos reconstruir la Biblia. La próxima vez que un crítico, óigame, intente decirle a usted que la Biblia carece de revelancia o autoridad, vamos a compartirle esto que dijo el teólogo Pinnock. Él dijo, no existe ningún documento del mundo antiguo atestiguado por un conjunto tan excelente de testimonios textuales e históricos y que ofrezca una variedad tan excelente de datos históricos sobre los cuales se pueda tomar una decisión inteligente. Hermanos, vamos a hablar, ¿verdad?, de la infalibilidad de la Biblia. Y para esto vamos a ir a este versículo que quisiera que leyéramos. Y se encuentra en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Y la palabra dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esos versículos, mis amores, nos hablan a nosotros de lo bello que es Dios. Y cuando hablamos de la Biblia, muchas personas quieren negar la palabra y dicen que la Biblia es simplemente un libro de sabiduría, que es un libro que es como lo son todos los otros libros de la antigüedad. Ellos dicen la Biblia es un libro de sabiduría que es igual a cualquier otro libro de la antigüedad, no es superior a ningún otro libro de la antigüedad, porque fueron escritos paralelo con estos libros o aquellos libros. Y esas son las excusas que ellos usan. Pero empecemos diciendo que la Biblia es única en su continuidad. Vea lo bello que tiene la Biblia en la continuidad que tiene. Primeramente, bájame un poquito el número 2, Ambiori. Esto lo podemos ver en la prédica que trajo Rosalina, que la Biblia fue escrita en aproximadamente 1500 años. Fue escrita por alrededor de 40 hombres, escribieron la Biblia. Pero lo bueno de esto es que cada persona de las que escribieron la Biblia vienen de diferentes niveles sociales, diferentes culturas, diferentes oficios y diferentes trasfondos sociales.
Estas personas son diferentes y tomó todo este tiempo para redactar la Biblia. Aparte de eso, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, que fue en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. En 3 continentes también fue escrita. Fue escrita en Asia, en Europa y en África. Es decir, que no fue que 2 gentes o 3 personas se reunieron y dijeron, vamos a hacer la Biblia, vamos a escribir este libro que se va a llamar Biblia. Mis hermanos, el Espíritu Santo tenía que estar en esta gente donde estaban en diferentes sitios, diferentes idiomas, diferentes culturas, y estaban escribiendo esto y lo estaban plasmando, señores. Fueron escritas también en diversos temas. La Biblia no simplemente se trata de hablar de lo que hicieron los héroes. En la Biblia se encuentran poemas, se encuentran historias. Lo que usted quiera encontrarlo, lo encuentra en las escrituras. Y con todo esto que le dije, 1500 años se tomó. 3 continentes, 3 idiomas, personas diferentes. La palabra mantiene su unidad de principio a fin. De principio a fin, la palabra mantiene su unidad. Y nos preguntan, ¿por qué este versículo dice esto y aquello? Y a veces una persona quiere malinterpretar ese versículo. Pero si seguimos buscando la Biblia, la interpretación de ese mismo versículo usted lo va a encontrar en la Biblia. Porque es continua. Es continua. Eso nos referimos a la continuidad de la Biblia, mis hermanos. Miren, no hay o no ha existido un libro todavía de tantos diferentes autores, mis hermanos, pensamientos diferentes idiomas, que hayan escrito un libro que pueda ser continuo como la Biblia. Usted coge 3 personas, 3 periodistas o 3 analistas y lo envía a sitios diferentes con una misma historia, y cuando ellos vuelven para atrás, le dan la historia y la historia no tiene continuidad, porque cada quien le da a la historia que usted le dio su perspectiva personales. Y la Biblia, a través de los tiempos, se ha mantenido, mis hermanos. La Biblia es, como obra literaria, es única en su clase. Cuando hablamos única en su clase, nos referimos a las enseñanzas de la Biblia. La precisión de la información histórica y geográfica que contiene la Biblia. Es precisa lo que ellos dicen. Y un ejemplo, usted puede coger el Corán, usted puede coger el libro de los mormones, el libro de los de los Judas, todos los libros de la antigüedad, y no contiene, mis hermanos, históricamente la historicidad y también la geografía precisa como lo da la Biblia. La Biblia es precisa cuando dan todas esas exactitudes. ¿Y por qué decimos que es el único libro que es exacto y es preciso? Porque luego vamos a ver cómo la Biblia nos relata y nos habla de personajes y de sitios donde solamente la mano de Dios podía estar trabajando. La Biblia es única en su traducción y circulación. Cuando hablamos de eso, mis hermanos, hablamos que la Biblia fue traducida, y aquí tenemos ese ejemplo que tenemos ahí. Mire ese ejemplo de todos los libros que tienen más traducciones en la actualidad. Y estamos viendo que la Biblia tiene más de 1276 traducciones. Es decir, que más de la tercera parte del mundo ahora originalmente puede leer la Biblia. El que más se le acerca en su propio idioma, gracias.
Y el que más se le acerca es el libro de Pinocho y tiene solamente 240 traducciones. El libro de la Biblia ha sido traducido para que todas las personas puedan y la puedan entender, mis hermanos. También, aparte de eso, podemos ver que es el libro que ha sido más vendido. Se dice que este libro de la Biblia ha sido vendido más de 5.000 millones. El que se le acerca es el Corán con 4.000. Pero luego, si ustedes ven los otros libros, es 800, 200 millones. Y la Biblia, señores, del 2017 en adelante, se hizo lo que es, ¿verdad? O se está chequeando, o se está llevando la analística de los libros más bajados en el Internet. Y la Biblia, desde el 2017 en adelante, anualmente es bajada 8 millones de veces. Mis hermanos, este libro tiene lo que llamamos, ¿verdad? Una continuidad, una precisión, una exactitud, pero es que causa que todas las personas quieran leerlo y quieran saber lo que hay en él. Tanto cristianos y como personas que tratan de mistificar la cristiandad, mis hermanos. La Biblia es única en sus enseñanzas. ¿Y a qué nos referimos que es única en su enseñanza? La precisión histórica y geográfica que nos muestra la Biblia en cada uno de sus libros y en cada uno de sus capítulos. Es precisa, esa precisión es exacta que este libro nos da a nosotros, mis hermanos. Y este libro, usted puede coger cualquier otro libro de la antigüedad o de ahora mismo y ningún libro se le asemeja a darle las precisiones geográficas e históricamente como lo da la Biblia, mis hermanos. La Biblia también es única en sus predicciones. El pastor Marco estuvo hablando la semana pasada sobre las predicciones de la Biblia y nos trajo, ¿verdad?, una excelente enseñanza sobre todas esas profecías que se cumplieron a través del Antiguo y el Nuevo Testamento con relación a la venida del Mesías. Y él pudo demostrar desde Génesis hasta Apocalipsis donde la Biblia no hablaba del Mesías, porque la Biblia tiene una continuidad que es única en su clase, mis hermanos. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de profecías predictivas, como lo es la Biblia, muchas personas me dirán, ¿pero qué es profecía predictiva? Vamos a leer, por ejemplo, este capítulo que se encuentra en Lucas 3, del 1 al 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de óigame esta información, de Abilinia, y siendo sumo sacerdote, Anás, Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿Qué encontramos ahí, mis hermanos? Ahí encontramos tres cosas. Encontramos fechas exactas de lo que están hablando. Encontramos que hay 8 personas que se mencionan en esos 2 versículos que son comprobados por la historia que existieron. Y esto comprueba que esto no es y había una vez un cuento, húbose una vez, o vamos a hablar, mis hermanos. La Biblia no es un mito. La Biblia es un libro donde todo lo que está es palpable y todas las personas pueden buscar y van a encontrar que la historicidad de la Biblia es exacta. Aleluya. La Biblia también es única en su influencia. Y podemos hablar sobre su influencia como lo es la literatura. Mire,
Millones y millones de libros que se han escrito y que se siguen escribiendo, escriben porciones o sacan porciones de la Biblia. Son tantos los libros que tienen o han sacado porciones de la Biblia, de las Escrituras, que los eruditos han llegado a la conclusión de que hoy mismo podemos perder la Biblia y de los escritos que tienen todas las personas que han recolectado y han hablado de la Biblia, podemos volver a reconstruir la Biblia desde el principio al final. Ningún otro libro, mis hermanos, ha traído tanta curiosidad, vamos a llamarlo así, de que se escriba tanto de él. Solamente la Biblia. Aleluya. Y en conclusión sobre la literatura, ningún otro libro ha probado que nadie sea curioso para escribir sobre ese libro. Aleluya. La Biblia tiene influencia sobre la civilización. Y aquí me gustó esta parte que yo busqué. Porque cuando decimos, ok, ¿qué me habla de la civilización? Óigame, toda la cosmovisión que estamos viviendo ahora, porque la gente cuando le hablan de la Biblia, se van a los tiempos de Moisés y a los tiempos de Noé. No, vamos a traerlo a la cosmovisión actual. Toda la cosmovisión se apoya de la Biblia, mis hermanos. Los códigos legales que nosotros usamos ahora mismo, le digo de quiénes fueron copiados, de los romanos. Pero los códigos democráticos que los romanos tienen en los códigos sociales son todos extraídos de la Biblia. Y lo estamos viviendo hoy en día. También las primeras investigaciones científicas para lo que dicen que la Biblia y la ciencia no tienen, son como el agua y el aceite. No, mis hermanos. La Biblia y la ciencia van a la par, porque la ciencia está destapando lo que es la Biblia. Y por eso todos los científicos que iniciaron a buscar y a indagar científicamente fueron cristianos, porque ellos creyeron en el libro que tenían en la mano y sabían exactamente dónde tenían que ir si querían conseguir la información. La Biblia ha tenido, mis hermanos, un valor intrínseco en lo que se llama la civilización moderna, no la antigua, la moderna. Y vamos a ver, mis hermanos, por qué sigue teniendo un valor intrínseco. ¿De dónde usted cree que sale la igualdad del hombre y la mujer? Eso viene de la palabra de Dios, eso viene de la Biblia. ¿De dónde usted cree que salieron que los hombres tienen que obedecer la ley? Eso viene también de lo que es la Biblia. ¿Que de dónde vienen los valores de la superioridad que tiene la ley sobre los hombres? También viene de la Biblia, mis hermanos. Es decir, que todos esos valores que nosotros tenemos ahora mismo vigentes, vienen y se comportan de la Biblia. Y mucha gente quiere refutar esos valores porque simplemente en la antigüedad se vivían unos tiempos donde la mujer tenía un rol, el hombre tenía otro rol, pero no destacan esta parte de la Biblia donde esos roles que se hacían ante la misma Biblia, esa es la continuidad de la Biblia, lo bello, la misma Biblia te dice eso no es así, es de esta manera. Y hoy en día nosotros en nuestras leyes están vigentes y palpables. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia tiene influencia sobre ¿quiénes? Los individuos. Mire, si usted lee la Biblia y usted dispone su corazón a que usted quiera entender lo que dice la Biblia, porque yo le voy a hablar personalmente, yo cogía la Biblia y empezaba, José tuvo a José, José y fulanito, fulanito. Y si yo quería dormirme, nada más tenía que buscar la Biblia y estaba durmiendo, roncando inmediatamente. Ese era un antídoto para mí. Porque no le prestaba atención, no tenía significado para mí. Si usted pone su corazón, mis hermanos, déjeme decirle que ningún otro documento va a tener tanta influencia en usted como es la Biblia. La Biblia, como yo le dije, ha transformado
perseguidores de ella, que yo le tiraba piedra a los cristianos, lo ha transformado en defensores de ella. La Biblia ha convertido enemigos de ella, ¿le digo a qué? En amantes de la Biblia. La Biblia ha hecho que hombres que la sociedad no quieren saber de ello puedan ser reintegrados a la sociedad. Esa es la influencia que tiene la Biblia sobre nosotros los individuos, mis hermanos. Y en conclusión, déjeme decirle con esta parte que en ningún otro libro usted va a encontrar en ninguna parte de la humanidad que haya tenido tanta influencia sobre nosotros los individuos como lo es la Biblia. Pero para entrar ahora en lo que es la infalibilidad de la Biblia, es decir, la confiabilidad de la Biblia, en que si yo puedo confiar en la Biblia, en que si usted puede confiar en la Biblia, en que si lo que el pastor Marco, la maestra Rosalina o Luis han predicado en estas 3 semanas anteriores es cierta, vamos ahora a analizar la infalibilidad de la Biblia y vamos a olvidarnos de que la Biblia es un libro cristiano. Vamos a olvidarnos de que la Biblia es un libro para la religión. Vamos a estudiarlo par a par, mano a mano, con todos los exámenes que tiene que pasar un libro de la antigüedad para poder ser aceptado en la sociedad. Es decir, vamos a olvidarnos de Jesús, vamos a olvidarnos, por este momento vamos solamente a comparar la confiabilidad, la infalibilidad de la Biblia a través de las pruebas que tienen que pasar para hoy poder ser un libro aceptado en la sociedad. Y hay 3 pruebas, hay 3 pruebas en realidad que se le hacen, que están la prueba bibliográfica, prueba de evidencia interna y pruebas de evidencia externa. También están, que eso lo vamos a traer ya para darle soporte, las evidencias, ¿verdad?, de la arqueología. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, si esos hombres no hablaban, esa piedra hablarán? Hoy están hablando las piedras. Hoy las piedras le están hablando a la humanidad. Aleluya. Vamos a hablar entonces de las pruebas bibliográficas. La prueba bibliográfica. La prueba bibliográfica lo que hace es que se analiza la cantidad de copias y manuscritos escritos de los documentos. Esto, señores, no se le hizo solamente a la Biblia. Esto se le hace a todos los documentos de la antigüedad para poder verificarlo. Lo otro que se le hace es que cuán antiguos sean esos documentos. Mientras más antiguos sean, más validez tiene de acuerdo si se acerca a los hechos que ocurrieron. Y por tercero, cuán cercano a los originales están esas copias. Y déjeme decirle que ninguno de los libros tienen copias originales. Todas son copias. Cuando le digan a ustedes que yo tengo las copias originales de un libro de la antigüedad, son copias. Pero tienen que ser, ¿verdad?, repasadas, mis hermanos. Aquí yo no sé si ustedes puedan ver con claridad la cantidad de libros y de manuscritos que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen la Ilíada de Homero, un libro famoso de la antigüedad. Ese libro tiene 1900 manuscritos. Es decir, yo he encontrado 1900 copias de ese libro, pero vean lo bello de eso. La primera copia que ellos encontraron 400 años
después de lo ocurrido. 400 años. Podemos ver, voy a buscar otro, porque ahí hay muchos que se lo voy a dejar a ustedes. Voy a análisis de Tácito, vamos a ver. Eso es de Tácito, solamente tiene 36 manuscritos, 36 copias. Y fue escrito 750 años después de lo ocurrido. Cuando ustedes vienen aquí a la portada de abajo del Nuevo Testamento, mis hermanos, primeramente, la cantidad de manuscritos que hay sobre 5.856 copias de manuscritos. Pero lo importante no es tanto las copias de manuscritos, sino el intermedio de tiempo que hubo entre el primer manuscrito y las ocurrencias. No fueron 100, 200, 300, 400 años. Fueron 30 años después de lo ocurrido. Esto quiere decir, mis hermanos, que cuando estaban escribiendo sobre el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo con personas que vivieron los hechos. Esto no fue algo inventado. Es decir, que si yo hubiera escrito algo en esos tiempos y yo estaba erróneo, Kenia, que estaba también en esos tiempos conmigo, iba a refutar eso, iba a escribir algo en contra de lo que yo estaba escribiendo, lo cual no hallamos ninguna evidencia a través de los años, de los siglos, que contradigan los evangelios. Las contradicciones de los evangelios, mis hermanos, empezaron a salir después del siglo XVIII, que le llamamos el siglo de las luces. ¿Y por qué empezaron a salir esas contradicciones ahí? Porque empezaron a salir a la luz lo que le llamaban los pensadores, lo que empezaron a analizar todo filosóficamente, no basada en nuevos hallazgos o nuevas evidencias, sino simplemente que lo analizaban de manera mistológica. Eso es como usted se pone a escuchar un radio hoy en día y dicen, vamos a analizar la mente de Elaine. Elaine hizo algo y por ese hecho que Elaine hizo, entonces nosotros vamos a empezar a analizar. Pero yo no conozco a Elaine. Yo no sé dónde ella vive. Yo no sé lo que ella ha hecho. Yo no conozco ni siquiera a su mamá. Pero por ese hecho empezamos a analizar mistológicamente sobre mi pensamiento personal de lo que ocurrió a la verdad de los hechos. Aleluya. Mis hermanos, mire, eso de la evidencia bibliográfica, cuando más antiguos son los textos, más validez le da. Y mientras más cercanos son los textos a lo que ocurrieron los hechos, también le da mucho más validez. Y cuando alguien le quiera decir a ustedes que la Biblia es simplemente un libro antiguo, tuvo que pasar por este filtro. Vamos a hablar ahora de lo que son las pruebas o las evidencias internas. Acuérdense que estamos analizando, mis hermanos, yo sé que es un poquitito aburrido cuando nosotros hablamos de historia y no le estamos predicando tal vez una palabra que Dios sanó, que Dios hizo, pero tenemos que saber esto, mis hermanos. Y la base que tenemos que saber esto es porque estamos perdiendo la juventud. Porque nosotros como cristianos no le tenemos unas respuestas. Dicen las estadísticas que el 85% de los jóvenes que van a la universidad, 85% de los jóvenes cristianos, no del mundo, porque van mucho a la universidad de los cristianos, de los cristianos vuelven siendo ateos. ¿Por qué? Porque los padres no nos sentamos a estudiar, a analizar y a indagar la verdad del libro al que nosotros creemos. Entonces los hijos, cuando llegan a las universidades, se van a encontrar unos profesores que le van a empezar a hablar y a decir, érase una vez un Moisés. Y van a empezar a ponerle la Biblia como si fuera un juego o como si fuera una historia
que nunca pasó, basado en lo que ellos entienden que pudo haber sido. Y por eso es que nosotros tenemos que indagar, buscar, llenarnos, para cuando ellos no pregunten, ellos no tengan que ir a Google a preguntarle lo que usted tiene o lo que yo tengo que contestarles a ellos. Y la prueba de evidencia interna, ¿qué es la prueba de evidencia interna? Esto lo tienen que pasar todos los libros, les digo, no la Biblia solamente. Es una prueba que consiste en comparar o en comprobar que el documento que se está analizando no contenga contradicciones internas y que sus fuentes, óigame bien, de información sean de primeras manos, que no sean plagiadas. Y la Biblia en esta capacidad depende, óigame, de muchas pruebas de que lo que escribieron estaban vivos, eran historiadores que indagaban y lo que plasmaron era la verdad. Y eso lo podemos decir del Nuevo Testamento, pero también lo podemos hacer del Antiguo Testamento, mis hermanos. Es decir, que tenemos que ver que las personas que escriben la Biblia, y usted puede buscar cada epístola de Marco, y usted va a ver que Pablo habla en primera persona diciendo cómo él conocía tanto a un patriarca, como él era un apóstol, como él tuvo encuentro con Jesús. Y vamos a ver dos versículos para que ustedes, vamos a ver esto primero. Este señor, Glenson Hecher, tiene una cita que nos dice, mis hermanos, él nos dice, en las escrituras mismas hay una respuesta buena y suficiente para refutar cualquier acusación que se haya levantado contra ellas. Pero esto es lo que puede esperarse de la clase de libro que la Biblia afirma que es. Es decir, que vamos a encontrar personas que van a querer refutarla. La puesta por escrito de la palabra inerrante e infalible del Dios viviente. Y cuando le digo eso, vamos a analizar estos dos versículos que yo saqué. Segunda de Pedro 1:16. Yo saqué dos versículos, mis hermanos, de dos libros. Yo cogí dos libros, saqué dos versículos, pero que en todos los libros usted puede encontrar esto. Os hemos enseñado cosas referentes al poder y a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, no hemos recurrido a fábulas ingeniosas, pues os hemos hablado después de haber visto con vuestros propios ojos su majestad. Es decir, que el que está escribiendo ahí fue testigo ocular de las ocurrencias, testigo ocular de Jesús. Y si leemos este otro también podemos ver que Lucas 1 del 1 al 3, Lucas era un historiador cual viajaba con Pablo, y en el transcurso de los viajes fue que Lucas aceptó al Señor. Mientras tanto, él simplemente le escribía a Pablo. Y Pablo dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribirle por su orden, oh excelentísimo o ilustre Teófilo. Es decir que Lucas, aunque no caminó con Jesús, ¿qué hizo? Que fue donde las personas que caminaron con Jesús de primera mano para poder dar las referencias que Lucas nos da en sus libros. Y por eso es que la Biblia, mis hermanos, es lo que es. Estos pasajes, ¿qué es lo que representan? La sólida evidencia que estos autores fueron testigos, o al menos cercanos a los testigos del Nuevo Testamento. Mire, ellos incluyeron ahí con precisión datos, nombres, lugares,
Y lo que me encanta de Lucas y del mismo Pablo es que cuando ellos narraban algo que ellos pensaban que la gente tal vez iba a tener duda, ellos decían, vayan a preguntarles a aquellos que aún todavía viven, si quieren prueba de lo que nosotros estamos hablando. Y por eso la Biblia pasa y sobrepasa por mucho lo que son las pruebas de evidencia interna de cualquier otro manuscrito de la antigüedad. Vamos a ver ahora lo que es las evidencias externas. Las evidencias externas, mis hermanos, es la prueba de evidencia que se le hace a todos los libros, no la Biblia. Vuelvo a decir, estamos viendo la Biblia como un simple libro para ver si pasa las evidencias que debe de tener para hoy poder ser un libro de confiabilidad. Y esta prueba se enfoca en estudiar otros materiales históricos para ver dónde confirman o niegan los testimonios oculares. Óigame bien, ¿qué fuentes, aparte de los escritores de los evangelios, corroboraron la exactitud confiable y auténticamente? Óigame bien. Las fuentes extrabíblicas, mi hermano, de la antigüedad, yo le quiero decir que dan detalles tras detalles lo que fue la vida de Jesús, cómo Jesús anduvo, mis hermanos. Mire, este erudito del Nuevo Testamento, Craig Blomberg, dice que el 97 al 99% del Nuevo Testamento se puede reconstruir más allá de cualquier duda razonable. No es que yo creo que era así una vez, es que la Biblia desaparece ahora y del 97 al 99% podemos reconstruir la Biblia. La próxima vez que un crítico, me intente decirle a usted que la Biblia carece de revelancia o autoridad, vamos a compartirle esto que dijo el teólogo Pinnock. Él dijo, no existe ningún documento del mundo antiguo atestiguado por un conjunto tan excelente de testimonios textuales e históricos y que ofrezca una variedad tan excelente de datos históricos sobre los cuales se pueda tomar una decisión inteligente. ¿Qué exhortación hace ese hombre? Es decir, él no quiere decir que con todas las pruebas que nosotros tenemos, con todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos, si usted se dedica y pone su corazón a tratar de entender lo que la palabra de Dios dice, usted va a terminar haciendo una decisión inteligente. Y la Biblia, mis hermanos, es el único libro que nos invita y nos cita a que comprobemos lo que ella dice. No simplemente que creamos porque lo dice la Biblia, sino que la Biblia nos cita en el Antiguo y en el Nuevo Testamento a hacer investigación de lo que ella dice y de lo que ella nos plasma en sus palabras. Y antes de concluir, mis hermanos, que ya estoy casi concluyendo, en los mismos 20 minutos tuyo, Marco, que tú mandaste a quitar el... Amén. Yo quiero traer algo porque esto no estaba en la palabra, excúsenme, en la prédica, sino que muchas personas, tanto aquí como en línea, tienen preguntas de la Biblia, pero ¿cuál Biblia? ¿La Biblia católica o la Biblia cristiana? Mis hermanos, ustedes llegaron a conocer a un famoso Lutero. Lutero era un hombre íntegro, un hombre que buscaba de Dios. El anhelo más grande de Lutero era llegar a Roma, porque él decía que esa era la tierra santa. Lutero tenía tanto deseo de llegar a Roma, pero ¿qué pasa?
que cuando Lutero llega se encuentra con lo que está pasando. Cuando Lutero llega a Roma, mis hermanos, la iglesia está pasando por una de las crisis peores que se encontraba o que había pasado anteriormente. Y para ello poder recaudar fondos, ellos recurrieron a, no vamos a llamarle maña ni nada, sino empezaron a hacer cosas que no estaban basadas en la Biblia para ellos poder recaudar fondos. Y la que más llamó a la atención a Lutero fue la indulgencia, cuando ellos pedían dinero para cuando alguien moría fuera sacado de lo que ellos le llaman hoy en día el purgatorio y esa alma fuera liberada. Cuando Lutero le llega a esto y él ve eso, Lutero, muchas personas creen que Lutero dijo, no, yo me voy. No, Lutero amaba su catolicismo. Lutero amaba a Dios y Lutero empezó a indagar con los papas de ese tiempo y con la gente grande de ese tiempo. Y Lutero fue apresado, Lutero pasó mucho y aún así Lutero seguía firme en la religión. Pero llegó un punto que Lutero le decía, ok, lo que ustedes están haciendo, lo que yo quiero que ustedes me lo prueben con la Biblia. ¿Dónde en la Biblia dice que una alma se va para un purgatorio y que después sale? ¿Cómo yo puedo comprar una alma para que salga del purgatorio? Entonces, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Si yo puedo ofrecer dinero para que el alma de una familiar mío salga de un sitio, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Entonces Lutero tuvo muchos encuentros con ellos y se atrevió a publicar 95 tesis y la colocó, le digo, ¿dónde? En las universidades. Y aquí vamos con los libros apócrifos. Mucha gente dice, ¿por qué ustedes sacaron esos libros? Nosotros no sacamos esos libros. Esos libros nunca estuvieron en la Biblia. Esos libros fue un invento de la Iglesia Católica para contradecir lo que Lutero estaba haciendo. Esos libros fueron añadidos a la Biblia de la Iglesia Católica en el siglo, en 1500 años después de Cristo. No fueron 100, no fueron 200, 1500 años después de Cristo. ¿Y por qué ellos lo hacen? Porque la mayoría de esas cartas que ellos agregan contienen y le dan ahora fundación para lo que ellos estaban haciendo. Primera de Macabeo, segunda de Macabeo, todas esas cartas dicen que tú puedes rezar por un muerto, que un muerto puede ser rescatado, pero la iglesia nunca aceptó esos libros. Es decir, cuando ustedes le digan por qué sacaron los libros, no, los libros nunca estuvieron, fueron añadidos después y querían añadirlo y ni los judíos ni nadie los reconocieron. ¿Por qué? Porque no pasa ninguna de esas tres evidencias que yo le acabo de decir ahora mismo. Ninguno de esos libros que están añadidos en la Iglesia Católica, que le llamamos extrabíblicos o canónicos, pasa ninguna de esas tres evidencias y por ende no pueden ser integrados a la Biblia. Gloria a Dios. Y para concluir, vamos a hablar ahora de lo que es la evidencia arqueológica. Le dije que las piedras hoy en día están hablando, mis hermanos. Y la arqueología lo que hace, esto es una ciencia que nos permite establecer mediante los restos materiales existentes, la historicidad y precisión con la que los evangelios narran y describen ciertos eventos, personas, lugares
y características geográficas, mis hermanos. Mire, yo le estuve hablando de esa inscripción que apareció de Poncio Pilato, que es bien importante. Le digo, ¿por qué? Porque había un grupo que querían negar la existencia de Jesús, porque en la historia ellos no encontraban a un tal Poncio Pilato en la era de Jesús. Y por ende, si Pilato no existió, entonces la Biblia es un érase una vez. Jesús dijo que las piedras hablarán. Eso fue los otros días. En el 1961, excavando, encontraron esa piedra que decía: Poncio Pilato, prefecto de Judea, ha dedicado al pueblo de Cesarea un templo en honor a Tiberio. No simplemente dice que era de Pilato, sino que menciona a quién se la dedicaba, que era Tiberio. Es decir, que no simplemente Pilato existía, sino que Pilato decía: yo era de la época de Tiberio. Ahora, cuando usted busque a Tiberio, se va a dar cuenta que Tiberio existió en aquellos tiempos. La Biblia es la única que nos habla desde el pasado y nos sigue hablando en el presente, mis hermanos. Mire, esta otra, ustedes saben de qué son. Ustedes oyeron hablar de los hititas. En ningún otro libro de la antigüedad se habla de esa civilización. Solamente la Biblia. Ningún otro libro te habla de los hititas. Y cuando encontraron esos hallazgos, dijeron que no podían ser de los hititas y se negaban a creerlo. Hasta le digo qué pasó, que escarbando apareció una ciudad completa de los hititas. Entonces, ¿cómo no confiar en la Biblia, que científicamente día a día nos va diciendo que en realidad es y seguirá siendo la verdad? Óigame, vamos a sacar lo que le dije. Esto no es que le estoy diciendo que Dios dijo que... No. Estos son historias. Estas son pruebas. Y estas son cosas que están haciendo la gente hoy en día. Pruebas que confirman lo que decía la Biblia hace más de 2000 años atrás. Y están siendo comprobadas hoy en día. La Biblia, mis hermanos, ha sido atacada durante todo su tiempo. Hubo un señor llamado Voltaire, que dijo que en 100 años la Biblia va a ser un libro irrelevante, que nadie va a escuchar o saber lo que era la Biblia. Señores, déjenme decirle que Voltaire murió. Su rancho fue un museo cristiano. Y la casa hoy en día es un museo de la Biblia. Y lo más bello de eso, mis hermanos, que en su tierra donde él vivía, existía o existe una imprenta donde se imprimía la palabra de Dios. Hoy en día, si yo no le menciono a Voltaire, ninguno de ustedes saben quién es Voltaire, mas sin embargo saben quién es la Biblia y lo que significa, mis hermanos. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasarán. Hitler también hizo muchas cosas diciendo o culpando al cristianismo de lo que él hacía. Y cuando Hitler pasa todo lo que pasa, su búnker, donde él daba órdenes para que mataran a los judíos, pasó a ser, le digo que, un búnker donde guardaban las Biblias y los escritos de la antigüedad. Aleluya. Mis hermanos, vamos a ponernos de pies y vamos a orar. Y yo lo quiero dejar
con esta simple conclusión, mis hermanos. La Biblia es confiable, no simplemente porque es la palabra de Dios, mis hermanos, sino porque Dios a través de los tiempos está mandando gentes a que todavía sigan probando la confiabilidad de lo que Él puso en la mente de aquellos 38 a 40 hombres en diferentes continentes y diferentes lenguas a escribir de lo que era la mente de Dios y lo que Él quería con la humanidad. Entonces yo le dejo estos pensamientos, léela y encontrarás sabiduría en ella. Créela y encontrará tu salvación. Vívela y podrás ser santo, como Dios quiere que todos seamos santos. Amén. Aleluya. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre de la gloria. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Padre. Te damos gracias, Señor, porque un día como hoy, Señor, te plació, mi Dios, y podemos seguir confiando, Señor, en este tu libro, Padre de la gloria. Este tu libro que tú inspiraste, mi Dios, para que hoy en día, mi Dios, nosotros podamos confiar más en tu Hijo amado, Señor. Así, Señor amado, como dice Juan 17:3, mi Dios, que primero que tenemos que conocerte a ti, Padre de la gloria, que conocerte a ti, mi Dios, es lo que nos brinda conformidad y paz, que también nos presentaste a tu Hijo, Señor amado, para que todo aquel que en Él crea, mi Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor de la gloria. Señor, te damos gracias, mi Dios, y damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.